¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Seguimos con la clase de esta semana. ¿Ok? Bien, la clase de esta semana se llama Delitos cometidos por servidores públicos. Vamos a ver todos esos delitos que cometen los servidores públicos, toda esa burocracia que se hace cuando tú quieres hacer un trámite o simplemente una autoridad no te brinda pues ese apoyo, ese servicio que te tiene que dar, ya que a él se le paga un sueldo, obvio, trabaja para el Estado, pero no quiere decir que lo hace gratis. Entonces, por lo tanto, pues percibe un sueldo. Y seamos sinceros, los servidores públicos pues ganan muy bien. Y llámese cualquier tipo de servidor público, chicos, policías, gestores, cuestión de secretarías, cuestión de diputados, cuestión de poder judicial, cualquier tipo de servidor público tiene la obligación de ayudarte tanto de manera gratuita, obvio, siempre pagando pues esos derechos que te dan, ¿no? Por ejemplo, si vas a sacar una licencia, pues obvio tienes que pagar esos derechos, pero el servidor público no te tiene que cobrar nada en lo absoluto, sino que solamente los derechos. De eso va a versar pues este tema, los delitos cometidos por servidores públicos. Vamos a ver cuáles son los tipos de delitos que comete un servidor público. Vamos a empezar con ejercicio ilícito del servidor público. Una persona servidora pública debe de acatar la ley con mayor atención que pues alguien más, ¿ok? Por ello debe de ejercer el cargo sin haber tomado posición, sin cumplir los requisitos que señala la ley. Como por ejemplo, vamos a hablar del ejercicio ilícito. ¿Qué es el ejercicio ilícito, chicos? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, cuando una persona encargada de cuestionar un expediente, puede ser tu acta de nacimiento, puede ser un acta de matrimonio, un acta de divorcio, ¿ok? Esos son documentos públicos que obvio lo tramitas a través de un servidor público, ¿ok? Un expediente de manera deliberada proporciona ciertas características de manera ilícita a alguien más, pues bueno, estaría cometiendo un ejercicio ilícito o estaría haciendo tráfico de influencias. ¿Por qué, chicos? Pues porque nadie puede dar pues esos documentos y esos domicilios a ninguna persona que no sea a la interesada. Pero ¿qué es lo que pasa? A través de una mordida, a través de dar dinero, pues terminan dándote la información. ¿Ok? Ahí en ese momento, él estaría cometiendo un delito que se llama el ejercicio ilícito. ¿Ok? También vamos a suponer un supervisor jerárquico de un grupo de policías, por ejemplo, que resguardan unas instalaciones, da la orden de que se retiren sus agentes. ¿Qué está cometiendo ahí? Que también está cometiendo un ejercicio ilícito. ¿Por qué? Porque si están en resguardo de algo, no porque tú les des un dinero, automáticamente van a salir. Vamos a hablar, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿ok? Cuando se integra una carpeta de investigación, se debe de integrar lo más limpia y pulcra que pueda haber. No tiene que haber corrupción en ellas. Bueno, entre comillas, lo sabemos, ¿no? Pero no debe de haber ningún tipo de corrupción. ¿Ok? Se integra una carpeta de investigación y si la persona va a sentencia, pues va a tener que llevar todo su trámite. ¿Ok? ¿Qué es el ejercicio ilícito? Que nosotros llegamos y le digamos al Ministerio Público, mire, pues destrúyeme la evidencia del arma, por ejemplo, en cuestión de un asalto. Tienen el arma con el cual se cometió el delito. Yo como abogado llego y le digo, ¿sabes qué? Destruye el antecedente del arma. Ok, que sea robo, pero ya no es lo mismo que sea robo con violencia. Nada más vamos a catalogar el robo, más no la agravante que es con violencia. De ahí, ese se llama ejercicio ilícito. ¿Por qué? Porque le estás dando una dádiva a un servidor público. ¿Para qué? Para que te haga él un servicio. Y eso se llama corrupción. ¿Ok? Está en un ejercicio ilícito. Él es un servidor público, entonces, por lo tanto, a mí no me debería de estar comentando o diciendo que sí se puede.
Como podemos observar en la imagen, hay personas que destruyen, como les estaba comentando, destruyen evidencia sustancial para un caso. Yo pago para que me borren, les digo, me quiten el arma, por ejemplo, me quiten las agravantes o simplemente que destruyan todo el expediente. Al destruir todo el expediente, pues bueno, estamos hablando de dinero pues bastante considerable, pero eso es una corrupción, eso se llama ejercicio ilícito. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, chicos. Eso se le llama ejercicio ilícito. Aquellas personas que destruyen, ¿ok? Que guardan algún tipo de archivos o que simplemente no hagan caso omiso a lo que se les está ordenando, ¿ok? Bien, eso que comentamos, nuestro primer delito se llama ejercicio ilícito. Nuestro segundo tema, nuestro segundo delito sería abuso de autoridad. Podemos hablar del abuso de autoridad cuando un importador de justicia se niega con cualquier pretexto ayudarte. ¿Ok? Tú, por ejemplo, tienes un accidente y le dices al policía, ¿sabe qué? Acabo de tener un accidente, esta persona me chocó y simplemente hace caso omiso, eso se llama abuso de autoridad. Ajá. También, por ejemplo, si te vas al ministerio público a levantar una denuncia por, por un asalto, y simplemente el Ministerio Público hace caso omiso, te ignora o simplemente te empuja o te dice, sabes que no estés molestando, eso se llama abuso de autoridad. El no poder hablar con las autoridades correspondientes, eso es un abuso. Y hablemos de cualquier tipo de servidores, ya hablamos de policías, ahora vamos al poder legislativo. Todo mexicano tiene ese derecho de poder hablar en un parlamento. ¿Ok? Pero si a ti no te dan ese derecho de hablar en un parlamento, de exigir lo que a tu derecho convenga, como por ejemplo es algunas cuestiones de tu comunidad, por ejemplo, y no te quieren hacer caso, eso se llama también abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque están ejerciendo una presión de una autoridad correspondiente a un ciudadano común. ¿Ok? El abuso de autoridad lo conocemos más fácilmente, pues, con la policía. ¿Qué es lo que hace la policía? Te detiene, por ejemplo, vas en tu moto, te detiene y te pide el casco, te pide tus papeles y tú le entregas todo y aún así te quiere llevar al MP. ¿Por qué? Porque quiere encontrar algo para poderte sacar dinero. Eso se llama abuso de autoridad. Todo eso que hacen los policías, todo eso que hacen los servidores públicos. Cuando vas a sacar, por ejemplo, una credencial de lector, simplemente una credencial de lector y les pides de buena manera que te expliquen cómo y simplemente te dicen, pues ahí están los requisitos, léalos. Hay personas, chicos, que desgraciadamente pues no saben leer. Y si no saben leer, ¿cómo le van a entender? Eso es un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque se supone que están para servir al pueblo. Para eso nosotros les estamos pagando. ¿Por qué? Porque su sueldo sale de nuestros impuestos. Entonces creo que lo mínimo tendría que ser una manera cordial, una manera sencilla para que este pueblo o este mundo funcionara. Tendríamos que ser realmente conscientes de lo que estamos diciendo. Bueno, el de abuso de autoridad en el Código Penal Federal, estamos hablando que van desde 1 año hasta 9 años. Como es abuso de autoridad, chicos, estamos hablando de 10 años dividido entre 2. Nos vamos a la media aritmética, dividido 10, se suma la menor y la mayor y se divide entre 2. Estamos hablando de 5 años más o menos. No alcanza, no alcanza prisión, chicos, a no ser que tenga un agravante. A lo mejor, aparte de tener abuso de autoridad, los golpearon, los manipularon, les pidieron una cantidad excesiva de dinero. Bueno, pues esas son agravantes, pero si solamente hicieron abuso de autoridad, no hacerte caso, ignorarte, empujarte, entonces es cuando tienen esa pena. Estamos hablando que son 5 años, no va a alcanzar cárcel, pero sí tiene que pagar una multa que van desde los 50 hasta los 400 días multa. Todo esto se va a pagar en UMAS. La UMA más o menos está en 95 pesos, está la UMA.
¿ok? De 50 a 400 días multa. Esto se va a pagar por UMAS, o sea que sí va a pagar una buena cantidad y se le va a retirar de su cargo por un tiempo determinado, no indeterminado, por un tiempo determinado. Puede ser 1 año, 2 años y después puede volver a regresar a su puesto, porque no es un delito grave. Son delitos, pero no es grave. Si está cometiendo un abuso de autoridad, sí, chicos. Al estarte empujando, al ignorarte, al no entregarte lo necesario, ese es un abuso de autoridad. Y no solamente lo hacen los policías, porque nos vamos a ir y vamos a decir, es que los policías hacen eso. No, no solamente los policías, chicos. Cualquier tipo de servidor público esa, puede cometer ese delito. En el delito anterior, chicos, que yo les había comentado de ejercicio ilícito, no les dije la pena. Este delito va desde 1 año a 7 años. Lo mismo, no alcanza cárcel, pero sí alcanza una multa que va desde los 30 hasta los 150 días multa. ¿Ok? Acuérdense que todo esto yo lo voy sacando para su examen. Siguiente delito, coalición de servidores públicos. Las personas servidoras públicas solo pueden actuar dentro de los límites que fija la ley. Por ello se forman una coalición para cometer actos ilícitos. Podrían ser sancionados con 2 hasta 7 años de prisión. ¿Qué es lo que quiere decir que es una coalición? Cuando hablamos de que, por ejemplo, el Ministerio Público ya está coludido con el juez está coludido con el magistrado está coludido con un ministro y el ministro, pues bueno, le da partes a el Poder Ejecutivo. A eso se le llama coalición de servidores públicos, que sea una cadenita, pero vamos a hablar de algo más sencillo, ¿ok? Vamos a hablar de algo más sencillo para que me entiendan. Cuando tú vas a sacar, por ejemplo, vas a pagar el agua, ¿ok? Tú llegas con la cajera y la cajera te dice, pues aquí debes 6 años de agua y en total vas a pagar 80,000 pesos de agua, por ejemplo. Tú le dices, ¿cómo crees? Pues si he ido pagando. Esa es una corrupción, esa es una coalición. ¿Por qué? Porque desde arriba vienen pasando las cantidades. Cada quien quiere una parte proporcional. Si yo sé que nada más debo 1 o 2 años, obvio te están cobrando 6 años. Todo lo demás es para repartir entre todos. ¿Ok? Eso es una coalición de servidores públicos. Ese es un delito, ese es un conjunto de servidores públicos que todos están trabajando de la misma manera para cobrar un porcentaje o cobrarle un porcentaje a la persona que va a pagar, en este caso, pues al proletariado, seamos sinceros, al proletariado, no hay otra palabra más que para decirlo, más que a la persona de media baja. ¿Ok? Bien, eso es una coalición. Ok, entonces estamos hablando que la cajera te está cobrando. De ahí va a hablar con su supervisor. El supervisor va a hablar con el gerente y el gerente va a hablar con el secretario para decirle, oye, ¿cuánto le podemos bajar? Ah, bueno, se está poniendo un poco pesada, no le cobren los 6 años, cóbrale 3 años. Ok, y cuando ya te hicieron una cantidad de 80,000 pesos y de repente te dice la cajera, oye, ¿qué crees? Pues bueno, ya haciendo tus cuentas, te vamos a condonar tanto, vas a terminar pagando de 80,000 pesos, vas a pagar 15,000 pesos. Tú dices, ah, no, pues sí, sí me conviene, claro que los pago, pero no, no tienes por qué pagar algo que ya realmente ya pagaste. ¿Ok? Tienes que saber tú realmente cuánto vas pagando. Por ejemplo, también eso pasa mucho en la luz, que te llegan recibos excesivos. El que llega a tomar notas de tu toma de luz, uh-huh, el que llega a tomar las medidas, las anotaciones, él le pone hasta más. ¿Por qué? Porque ya está coludido con el supervisor o con la persona que te va a cobrar y él está arriba y así se va haciendo una coalición de servidores públicos. Es un delito y por lo tanto, chicos, ese delito se va a castigar con de 2 años a 7. Lo mismo, desgraciadamente, no alcanzan cárcel, ¿ok? Pero sí alcanzan multas muy elevadas. Estamos hablando desde 30 a 300 días multa y que los remuevan.
de sus cargos. Ahí sí los van a mover de sus cargos. Ya no van a estar trabajando ahí, obvio los van a pasar a otra área, pero ya no van a estar trabajando ahí. Los van a remover, no van a poder volver a trabajar. Si digamos el problema lo tuviste en Naucalpan, simplemente lo que van a hacer es cobrarles las multas y los van a mandar a Ecatepec o a Tultitlán, por ejemplo. ¿Sale? Pero no van a ir a la cárcel, chicos, no van a llegar a la cárcel. Esa es una coalición de servidores públicos, ¿ok? Que estén todos coludidos para hacer un delito que se llama coalición de delitos de servidores públicos, que sean unidos varias personas. Bien, chicos, seguimos con el siguiente delito, uso ilícito de atribuciones y facultades. También puede cometerse el delito cuando la persona realiza una incorrecta contratación de deuda o actualización de fondos públicos. ¿Qué es el uso ilícito de atribuciones y facultades? Como cuando te quieren vender un patrimonio nacional, que te dicen, pues más o menos, que te digan, mira, se está vendiendo, por ejemplo, en el Panteón Español, estamos hablando que el Panteón Español es muy caro. Llevar ahí a una persona es carísimo. Y que alguien te diga, pues te están vendiendo en el Panteón Español en 3,000 pesos las fosas. Es mentira, jamás va a salir en 3,000 pesos. Actores, actrices, conductores, medios y mucha gente importante, tanto de la política como del gremio, van a enterrar a sus familiares ahí. Por lo tanto, son lugares muy caros. Es ilógico que alguien te quiera vender un lugar en el Panteón Español por 3,000 pesos. Ese es el uso ilícito de atribuciones y facultades. Por ejemplo, también, como aquel que te quiere dar una concesión de petróleos mexicanos. Por ejemplo, el petróleo, bueno, entre comillas, porque ya no, ya se privatizó, Pemex. ¿Okay? Te quiere dar una concesión cuando tú sabes que realmente todo el petróleo que hay y emana del suelo es del Estado. Nadie te va a poder vender una concesión petrolera. Que digan, pues hazte rico y te vendo una concesión de petróleos. Jamás. En la Constitución dice claramente que todo lo que hay abajo del subsuelo y arriba pertenece al Estado. ¿Ok? Nadie te va, por ejemplo, si encuentras, vamos a hablar, ¿no? Si encuentras en tu domicilio, excavas y encuentras artículos de historias pasadas, de cultura pasada, como por ejemplo azteca, mixteca, española, que hayan enterrado, automáticamente te va a quitar el 70% del país y el 30% te lo vas a quedar tú y te va a quitar, obvio, el terreno. ¿Por qué? Porque te lo van a expropiar, te lo van a vender. Por eso es ilógico que alguien te quiera vender una concesión petrolera, alguien te quiera vender una concesión de electricidad. Jamás, ya no hay concesiones, chicos. Eso se le llama uso ilícito de las atribuciones y facultades. Aquella persona que está a cargo de pues de manejar este tipo de situaciones, quieren engañar a la gente de manera ilícita a través de, pues, engaños, a través de chantajes, tratarte de vender algo. Por ejemplo, va a sonar muy curioso, pero más o menos como en el 70, 60, principios de los 70, alguien se tuvo la gran idea de quererles vender el Ángel de la Independencia. Imagínense cómo creen que van a vender un monumento histórico tan importante a una persona común. Eso nunca va a pasar, pero hubo gente, chicos, hubo gente que sí lo creyó, que sí creyó que se podían comprar el Ángel de la Independencia. Por eso les digo que a través de engaños y artilugios, pues, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron uso de sus atribuciones y facultades dentro del gobierno para poder engañar y sacar documentos con el cual engañan a las personas. ¿Ok? Bien, también este delito, chicos, sí ya va más grande, son de 6 meses a 12 años. ¿Por qué? Porque te estás metiendo ya con el patrimonio
nacional o estás queriendo vender algo que es de la nación, este sí ya es un delito grave, ¿ok? Ya es un delito grave, ya son 6 años. Ahí, acuérdense que les dije, de 5 años, un día, ya empiezas a pasar tu condena completa. En este caso son 6 años, por lo tanto, ya necesitas ir a la cárcel. Y aparte de ir a la cárcel, vas a pagar entre 30 a 150 días multas, dependiendo lo que hayas querido vender. Dependiendo lo que hayas querido vender, esa es la multa, ¿ok? Bien, llevamos 4 delitos, chicos. Seguimos con el quinto delito. Remuneración ilícita. Una persona servidora pública no puede permitir más dinero del que le corresponde a su salario. Cualquier retribución pública adicional no permitirá, no se permite, debe de ser sancionada. Quien no culpa con esta disposición automáticamente estaría cometiendo un delito. ¿Qué quiere decir remuneración ilícita? Cuando nosotros cobramos por nómina o cuando nosotros cobramos por honorarios, no puedes facturar, por ejemplo, en cuestiones de empresas, no vas a facturar más de lo que estás dando. Esto pasa mucho, les estaba yo comentando, esto pasa mucho con las fundaciones. Hoy actual, con la famosa fundación de Televisa, de Teletón, todo el mundo mete dinero para facturar más. Por ejemplo, yo tengo una empresa con problemas de dinero, me espero al Teletón y digo que voy a donar 1,000,000 de pesos. Voy y dono, pero como ya es una cantidad fuerte, le puedes decir ya están en pláticas con ciertas personas y te van a facturar por 5, 6 o 7 millones de pesos. Imagínense, tú das uno y vas a recuperar 6, 7 millones de pesos. Eso se le llama remuneración ilícita. No estás facturando lo mismo que estás dando, estás ganando más. También se le llama remuneración ilícita cuando, por ejemplo, te pagan en nómina. Por ejemplo, a ti te pagan, y estamos hablando de servidores públicos, no de nóminas privadas, de servidores públicos. Por ejemplo, a un servidor público le pagan 50, vamos un poquito más abajo, 20,000 pesos de nómina, ¿ok? Pero por fuera le están dando otros 20,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que es una remuneración que le están dando a lo mejor por algunas prestaciones que él hace a su favor. ¿Ok? Entonces, eso es un delito, recibir dinero que no lo estés comprobando es una remuneración ilícita. Entonces, por lo tanto, se amerita cárcel. Ajá. Ameritas cárcel cuando es una remuneración ilícita. Y estamos hablando, chicos, de 13 meses a 12 años de prisión. Lo mismo, vuelves a tocar ahora sí la cárcel. Ya después de 5 años en adelante, chicos, ya toca cárcel. Aparte de que ya se va a la cárcel, tiene que pagar más o menos de 30 a 800 días multa. Muy independiente de que va a la cárcel, y si no tiene para cubrir esa multa, pues se le van a agregar en años de prisión. ¿Ok? Entonces, recibir dinero por fuera o facturar más de lo que tú estás dando, eso es una remuneración ilícita, es un pago que te están dando por fuera. ¿Ok? Bien, chicos, seguimos con el siguiente delito. Concusión. La persona servidora pública que aproveche ¿cómo le llamamos? Su posición, y te quiera vender o te quiera dar a la fuerza algo, él está cometiendo en ese momento un delito. Por ejemplo, en tiempos pasados se le vendían a los policías seguros de gastos médicos mayores, el cual nunca le daban. A eso se le llama una concusión. ¿Por qué? Porque mandos jerárquicos pasaban a quitarles su dinero
a los policías para gastos, seguro de gastos médicos mayores, cuando realmente tenían un problema, pues terminaban en el Seguro Social, en el ISSSTE o en alguna otra dependencia pública. Pero cuando ellos querían ocupar realmente su servicio, porque ya lo habían dado, ya habías pagado por ese servicio, pues simplemente no aparecías en la base de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que un servidor público jerárquico te quita el dinero. ¿Ok? Esto pasa mucho, vamos a hablar un poquito, esto pasa mucho con las famosas cajas de ahorro. Pero bueno, las cajas de ahorro tú voluntariamente la das. Hablemos voluntariamente, pero la empresa te lo quita. ¿Para qué? Pues para poder mover un poquito más el dinero y al fin de año te lo paga. Ciertamente sí te lo paga, pero él te mete esa prestación a fuerzas. No es de que tú quieras, te la mete a fuerzas. ¿Que te conviene? Sí te conviene que te quiten 100, 200 pesos de tu quincena o de tu semana, pues vas juntando ese dinero y en diciembre te lo dan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que arriba en jerarquías grandes como servidores públicos se los quitan a fuerzas y les dices, no, tú no puedes dar 100 pesos, tú tienes que dar 500. Ahí es donde entra el delito de concusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te hacen que des dinero a fuerzas y la cantidad que ellos quieren, no la que tú quieras dar, esa es la que ellos quieren y en ese momento te quitan y tienes que pagar. Tienes que darlo pues voluntariamente a fuerzas, como decimos, ¿no? También lo mismo, van de 3 meses a 12 años de prisión, también es un delito grave, van de 30 a 1,500 días multa. ¿Ok? Bien, seguimos con otro, con otro delito. Vamos a hablar ahora de la intimidación. El propósito de infundir miedo es intimidar perdón, a una persona, es esa manera de intimidar, inhibir, ¿ok? Causarle, en pocas palabras, miedo. ¿Para qué? Para que él haga todo lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a hablar de servidores públicos que no están contentos con su trabajo, que a lo mejor el gerente, a lo mejor el supervisor acosa a esta persona y quiere llegar a un buzón de quejas y obvio poner su queja. Obvio, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a intimidar a la persona para que no meta ninguna queja y todo siga trabajando normal. Eso es la intimidación, chicos. Agreder. ¿Y cómo puede ser la intimidación? La intimidación puede ser desde verbal o física. ¿Cómo te pueden intimidar? Pues dándote una golpiza, ¿no? ¿Cómo te pueden intimidar verbalmente? ¿Sabes qué? Si metes esa queja, tenlo por seguro que algo le va a pasar a tu familia. Esa es la intimidación que ellos ocupan. Y bueno, qué mejor que hablemos en el tiempo del PRI. Yo no voy por ningún partido político, simplemente estoy hablando del tiempo del PRI, cuando realmente ocupaban mucho la intimidación, los famosos judiciales, para sacarte confesiones, para hacerte que les dieras algo, o simplemente lo que pasó en el 68, eso fue una intimidación ya a altas esferas, ¿ok? Eso vino desde presidencia. ¿Para qué? ¿Cómo intimidar a todo una masa de estudiantes? Porque ya eran demasiados, pues matándolos, realmente matándolos. Eso fue una intimidación. Después de eso, chicos, ya no se volvió a escuchar nada. Todos tenían miedo, nadie hablaba de escuela, nadie hablaba de seguir una lucha. ¿Por qué? Porque sabían que ya había pasado algo grande. Entonces, por lo tanto, esa fue su manera del gobierno de intimidar, de darle miedo al pueblo, a las escuelas que ya estaban unidas, pues para que deshicieran todo lo que ya habían logrado. ¿Ok? Eso es la intimidación, chicos. Bien, la intimidación también es un delito grave. Estamos hablando que van desde 30 a 800 días multas y van desde
los 3 meses hasta los 18 años. ¿Ok? Porque la intimidación ya es un delito grave y se persigue bastante fuerte. ¿Ok? Bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar ahorita lo que son algunos delitos. Nos faltan todavía como es el ejercicio abusivo de funciones, nos falta el tráfico de influencias, nos falta el cohecho, nos falta el peculado, nos falta el enriquecimiento ilícito y con eso estaríamos terminando. Lo vamos a dejar hasta intimidación para en la siguiente clase seguir trabajando con los otros delitos. ¿Ok? Hoy vimos exactamente 2, 3, 4, 5, 6, 8 delitos. ¿Ok? Estuvimos viendo 8 delitos. Posteriormente, en la siguiente clase, seguimos viendo los demás. Todos estos delitos, chicos, que estuvimos platicando ahorita, el día sábado, les voy a estar haciendo preguntas de cada uno de los delitos que estuvimos viendo. ¿Ok? Así es de que estudienlo, escuchen bien la clase para que sepan de qué estamos hablando. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.